En este vídeo os voy a presentar las pautas más exitosas para mejorar el rendimiento académico de vuestros hijos e hijas. Hablamos propiamente de las técnicas de estudio. Lo primero que debemos saber es que nuestra lectura debe tener unas determinadas cualidades. Debemos leer de una manera fluida, ¿sí? Leyendo siempre de una manera rápida y fijando nuestro punto de visión por delante de la palabra que estamos leyendo. En cuanto a los materiales, encontramos dos tipos. El digital, lo que tiene que ver con páginas web, plataformas, ordenadores, y los libros tradicionales, ¿sí? Pero sea cual sea el material, es muy importante acostumbrarnos a leer los índices, los capítulos, los títulos, epígrafes, subepígrafes, porque muchas veces olvidamos que esta es la parte más importante. Y a lo mejor buscamos al tuntún la información o no retenemos la información más importante, que son los epígrafes y los subepígrafes, y directamente pasamos al párrafo. Entonces hay que fijarse muy mucho en esta información porque es la más importante, ¿sí? Y en este sentido, con los materiales es fundamental tenerlos bien archivados y apilados de una manera ordenada. Hay que saberse desenvolver con los traductores, ¿no? Si es en el ordenador, el Google Translate o un diccionario, ¿no? Para buscar palabras que no se comprendan. Esto es muy importante. A la hora de estudiar diferentes tipos de materias, pues no es lo mismo quizás estudiar matemáticas e inglés que lengua, que historia, que tecnología, que ciencias. Es muy diferente. Entonces, en inglés y en matemáticas, haciendo los ejercicios del final del tema, los de autoevaluación que te aparecen, o al final del libro, por ejemplo, en inglés se me está viniendo a la cabeza que muchas veces ponen resúmenes de cada tema para hacer ejercicios tipo de cara al afrontamiento de los exámenes. Pues eso nos puede venir bien para repasar, ¿sí? Y de matemáticas, pues una vez hemos hecho de cada página que va por tipos de ejercicio, hemos hecho uno o dos de cada página, una vez lo hemos entendido, ¿vale? Nos puede servir para luego ir al final y hacer un examen de autoevaluación. En asignaturas más de letras, como por ejemplo historia, o puede ser lengua, la parte de literatura, ¿sí? Pues ahí tendremos que hacer una lectura primero del tema, una lectura del punto que estemos estudiando y lo típico, pues hacemos ese resumen y hacemos ese esquema. En primer lugar, hacemos una lectura rápida, luego una lectura comprensiva, luego hacemos un subrayado de las palabras o frasecicas que más nos llaman la atención por lo importantes que son, aquellos conceptos principales que queramos memorizar, y luego ya pues podemos hacer bien un resumen, podemos hacer bien un esquema, podemos hacer un mapa conceptual, podemos aquí aplicar diferentes técnicas, podemos hacer tarjetas, ¿sí? Podemos aplicar diferentes técnicas para posteriormente memorizar. Lo más importante a la hora de seleccionar la técnica o estrategia para estudiar es que nosotros nos sintamos cómodos y convencidos con esa técnica o estrategia, porque seguramente será la más eficaz, porque nosotros tendremos la expectativa de que eso nos funciona y que además nos sentimos cómodos, por lo tanto vamos a estudiar con mayor motivación y con la certeza de que eso nos va a ir bien. Cuidado con aquellas estrategias y técnicas que no impliquen una participación activa en el estudio. Me explico. Muchas veces observamos a alumnos que están leyendo, releyendo, que muchas veces yo pienso, no están estudiando, están pensando en otras cuestiones que no tienen nada que ver con el estudio y además se están distrayendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos va tan bien? ¿Por qué funciona el hecho de hacer esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etcétera? Funciona bien porque, entre otras cosas, al tener implicado el sentido del tacto en escribir aquello que estamos estudiando, pues estamos dejando menos recursos atencionales que sean susceptibles de despistarse. Por lo tanto, estamos más concentrados
y estamos más activos en la tarea que estamos realizando. Por ello, es fundamental hacer una lectura más o menos fluida, rápida, comprensiva, ¿sí? Y pasar posteriormente a ese resumen o a ese esquema o hacer ejercicios. Muchas veces pasa que a lo mejor estudiando las matemáticas o ejercicios de escribir nos resultan mucho más fáciles de hacer porque nos genera menores posibilidades de despistarnos porque tenemos más sentidos ocupados en la tarea, por lo tanto menos recursos atencionales dispuestos a desviarse y despistarse. Que por cierto, muy importante y fundamental en este sentido, móvil fuera. Todo aquello que genere notificaciones o posibilidades de que yo vaya a supervisar o revisar si algo ha pasado, fuera, en otra habitación, no lo necesitamos, nos va a distraer, ya iremos a revisarlo en esa pausa que nos hayamos programado en nuestra organización del tiempo, ¿vale? Pero móvil fuera, por favor, es un distractor, no lo necesitamos para estudiar. Y finalmente nos quedaría el último paso, ¿vale? La memorización y el aprender a superar todos los ejercicios tipo, todos los tipos de pregunta que me pueden hacer, según los tipos de examen, que no es lo mismo quizás un examen tipo test, que un examen de desarrollo, que un examen de inglés con su listening, con su writing, ¿sí? No es lo mismo un examen de matemáticas. Cada tipo de examen, cada asignatura tiene su forma de asimilar y de integrar la información, y en la memorización de los contenidos también va a ser diferente. Y en este sentido, lo más importante para memorizar algo es ponerse a prueba. Siempre lo repito a mis alumnos. Para memorizar contenidos, para automatizar procesos, para ir lo mejor preparado posible a un examen, lo mejor es ponerse a prueba. ¿Por qué? Porque si te pones a prueba, estás simulando las mismas condiciones que se van a dar en el examen. Estás automatizando, estás facilitando que se genere en ti una expectativa de éxito, que eso va a hacer que a la hora de enfrentarte a la prueba presencial, tú te sientas mucho más tranquilo. No vas a sentir esa ansiedad ante el examen porque ya lo has automatizado, ya sabes que previamente te ha salido bien, por lo tanto es muy difícil que te puedan pillar por sorpresa porque ya dominas el contenido y ya te has enfrentado repetidas veces a esa misma situación. Muchas veces esto lo explico en mis talleres de la siguiente manera. Les paso una lista de palabras sencilla, de unas 15-20 palabras, a los alumnos y les pido que durante un minuto las memoricen, ¿sí? Posteriormente les retiro la hoja y les pido que me escriban el mayor número de palabras posible de esa lista, ¿sí? Entonces, posteriormente realizo un segundo ensayo y posteriormente un tercer ensayo. Y vamos viendo cómo la curva de aciertos va aumentando. Y yo ahí les cuestiono lo siguiente, les pregunto, ¿por qué creéis que cada vez estáis respondiendo más palabras correctas? Y la respuesta es el que se ponen a prueba durante más veces, porque estudiar durante un minuto, 2 o 3 no es mucho tiempo. Sin embargo, el esfuerzo mental que requiere ponerse a prueba para recordar determinado material, ese esfuerzo es el que verdaderamente importa a la hora de memorizar, retener y reproducir la información aprendida. La Universidad de Harvard nos da los siguientes consejos. Nos dice que es importante hacer apuntes a mano. Eso facilita que la información sea personalizada, sea nuestra, sea propia, por lo cual nos vamos a sentir mucho más cómodos a la hora de aprender ese material. Nos invita además a, en lugar de releer, hacer el esfuerzo de recordar el material, ¿sí? De tal manera que nos obliguemos a prestar más atención a lo que estamos leyendo y al realizar ese esfuerzo de recordar, estamos trabajando un poco lo mismo que hemos dicho antes.
No olvidemos que el cerebro funciona un poco pues, como puede ser un músculo. Cuanto más lo ejercitas, mejor funciona. Nos recomienda también tomarnos esos descansos o pequeñas siestas y finalmente hace una recomendación respecto de, en lugar de trabajar una asignatura durante mucho rato, trabajar varias asignaturas de forma más espaciada en el tiempo y durante más días, por lo mismo que ya hemos comentado antes. Finalmente querría finalizar el vídeo con dos recomendaciones para los padres y madres. La primera de ellas tiene que ver con las tutorías. Es fundamental realizar una tutoría por trimestre, sobre todo en aquellos casos de los alumnos y alumnas que van un poco regular. En aquellos casos que vayan bien en los estudios, quizás con una tutoría en la primera y una tutoría en la segunda evaluación sería suficiente. Pero es mucho mejor ir detrás del profesor y que vean lo implicada que está la familia en los estudios de nuestro hijo, que pasar desapercibidos y que tengan la creencia de que la familia no le da la importancia que merece a los estudios de nuestros hijos. Y en esta misma línea, la segunda de las recomendaciones es que los padres y madres superviséis las aplicaciones del colegio de vuestros hijos e hijas, porque a través de ellas podéis contactar con los tutores y profesores, podéis supervisar si entregan tareas, las notas que van sacando, los exámenes, sus fechas que tienen, etc. Entonces es muy importante y fundamental para ir actualizados en el día a día del desarrollo escolar de vuestros hijos. Y finalmente, pues recordaros que cualquier eventualidad o cualquier circunstancia o duda que podáis tener respecto de las tareas escolares, respecto de cómo estudian vuestros hijos e hijas, respecto de las posibles dificultades que puedan tener en el aprendizaje, nos las podéis transmitir, que estaremos encantados de orientaros y ayudaros a solucionar. Y nada más, espero que este vídeo os haya resultado útil y no olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!